Buenos días a todos. Buenos días. Por favor, les pedimos silenciar sus teléfonos. Si necesitan levantarse de sus asientos, les solicitamos que apaguen sus cámaras para que no haya ningún accidente. Por favor, quienes no están inscritos en el diplomado, que no formalizaron su inscripción, pero que han venido asistiendo, vamos a dar inicio, por favor. Quienes, repito, quienes no están inscritos formalmente en el diplomado, como hoy es la última clase, pero han venido participando, han estado en el chat y que tenemos constancia de eso, por favor envíen sus datos al correo que vamos a estar colocando aquí en el chat de el diplomado. En nombre de Con Venezuela Chile, representado por su director, Alexander Maita López, y de todo el equipo que le acompaña, así como del Centro de Investigación Humanista, nos complace declarar formalmente inaugurada esta última clase del diplomado Historia de Venezuela y su... Han sido verdaderamente 12 semanas memorables, colmadas de aprendizaje junto a extraordinarios profesores y una audiencia tan cálida como también comprometida, y aprovecho a agradecerle a cada uno de ustedes por el compromiso de estar en esta sala durante 12 semanas los domingos, que realmente ha sido provechoso para nosotros y para ustedes. Hoy nos convoca la historia de nuestros orígenes como nación independiente. El tema de esta clase, el liberalismo en el proceso de construcción de la República del siglo XIX. Una voz más que autorizada nos guiará por esta historia reflexiva y profunda que aún hoy traza los contornos de un porvenir que es prometedor y esperanzador. En esta ocasión contaremos con un único ponente, el doctor José Gregorio Contreras, quien dispondrá de un máximo de 60 minutos para el desarrollo de su exposición. El doctor José Gregorio Contreras es licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad Central de Venezuela, magíster esenciarum en Economía Internacional de la Universidad Central de Venezuela, máster en Estudios Políticos Aplicados de la Fundación de Gobierno y Políticas Públicas de Madrid, doctor en Ciencias Políticas, mención honorífica de la Universidad Central de Venezuela, profesor asociado e investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela. Al finalizar nuestra sesión, podrán ustedes hacer algunas preguntas en el chat que nuestro equipo de formación irá recopilando. Lamentablemente no podemos permitir el uso del micrófono, ya que ha sido, digamos, una metodología del Centro de Investigación, que el Centro de Investigación Humanística nos ha solicitado que todas las preguntas se hagan en el chat. A continuación, cedemos la palabra al doctor Alexander Maita López, director general de Com Venezuela Chile. Adelante, doctor. Muy buenos días, gracias, doctor Luis. Queridos amigos, distinguido cuerpo docente, dedicados alumnos, equipo organizador y muy especialmente hermanos del Comando con Venezuela en Chile y del Centro de Investigación Humanista. Hoy damos la bienvenida a nuestro amigo, el doctor José Gregorio Contreras, que nos va a presentar el diplomado de hoy con una ponencia, ¿no? Hoy culminamos una travesía intelectual y espiritual que ha significado mucho más que un simple recorrido académico. Este diplomado no solo nos ha permitido estudiar los episodios fundamentales de nuestra historia, sino también nos ha invitado a proyectar un futuro distinto, uno que dignifique nuestra memoria, rescate nuestros valores y renueve nuestra esperanza. Hablar de la historia de Venezuela es hablar de resistencia, de gloria y de lucha. Es hablar de un pueblo que supo derrotar imperios, fundar repúblicas y levantar ideas universales desde el corazón de América. Pero también es reconocer la sombra, los errores, las fracturas para no repetirlas jamás. Quienes hoy concluyen este diplomado no solo han acumulado conocimiento, han asumido una responsabilidad con la verdad, con la libertad y con las futuras generaciones de venezolanos, porque quien comprende el pasado se compromete con el porvenir.
se convierte en actor de transformación. Quiero agradecer profundamente a los excelentes profesores que compartieron y hoy también comparten con nosotros su saber, su pasión y su amor por Venezuela. Han sembrado en cada sesión no solo datos o análisis, sino también conciencia y compromiso. Ustedes son parte esencial para la reconstrucción que necesitamos. A los alumnos, mis más sinceras felicitaciones y admiración. Sé que muchos han seguido clase desde distintos puntos del exilio, otro desde Venezuela que resiste. Cada uno de ustedes representa lo mejor de nuestra nación. La voluntad de aprender, sed de justicia y anhelo de libertad. Un reconocimiento especial al equipo organizador, cuya entrega y logística impecable hicieron posible este diplomado. Se desarrolla con excelencia. Su trabajo silencioso ha sido fundamental para que hoy estemos aquí celebrando este logro colectivo. Y por supuesto no puedo dejar de mencionar con orgullo al Comando con Venezuela en Chile y el Centro de Investigación Humanista. El Comando con Venezuela en Chile, núcleo activo de la lucha democrática en la diáspora, esta iniciativa forma parte de nuestro compromiso irrenunciable con una Venezuela libre, justa y democrática. Desde el exilio no hemos descansado ni un solo día y este diplomado es testimonio de que el trabajo serio y coherente y articulado da frutos. Este no es el final, es apenas una estación. Lo que hemos aprendido debe ahora traducirse en acción, en palabra pública, en organización ciudadana, en participación política, en formación continua y en coraje. Venezuela necesita no solo de buenos ciudadanos, sino de líderes éticos preparados y firmes en sus convicciones. Que este conocimiento adquirido se convierta en luz para iluminar los caminos oscuros que aún transitamos. Que no lo guardemos como un archivo más, sino que lo usemos como herramienta de liberación. Porque más temprano que tarde, nuestra historia se volverá a escribir en libertad. Y seremos nosotros, ustedes, quienes la redacten con dignidad. Gracias por creer en la educación como un camino para la reconstrucción nacional. Gracias por no rendirse. Gracias por soñar, estudiar y luchar por Venezuela. Y que viva Venezuela libre. Bienvenido, doctor José Gregorio. Y aquí está todo este gran equipo a su orden para que sigamos adelante. Avancemos. Adelante, Luis. Gracias. Gracias, doctor Alexander Maita, por estas palabras de bienvenida. Les recordamos que las 12 clases que conforman este diplomado están en las plataformas de Con Venezuela, del Centro de Investigación Humanista, y van a ser retransmitidas por las redes sociales de Con Venezuela, cada clase una vez a la semana. Y así, cuando se acaben las 12 clases nuevamente, dentro de 12 semanas, se seguirá retransmitiendo hasta que lleguemos a ese final que todos esperamos. También quiero hacer mención de que en la sala se encuentra el representante del Centro de Investigación Humanista, el doctor José Gregorio Guevara, a quien enviamos un gran saludo, y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, Antonio Marval, a quien enviamos también un saludo. Enviamos un saludo muy especial a toda la gente de 20 Venezuela que se conecta desde todas partes del mundo, a los representantes de formación, a los representantes de 20 Venezuela y de Con Venezuela, que están en todas partes del mundo. Sin más preámbulos, pues le cedemos la palabra al doctor José Gregorio Contreras, que nos va a hablar en este momento de esta ponencia tan interesante como lo es la construcción del liberalismo en el siglo XIX. Muchas gracias. Adelante, doctor Contreras, puede hacer uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, Luis Manuel. Ante todo, muy buenos días a todos los que participan en tan interesante evento. Quiero agradecerle a los organizadores de este evento, a Luis Manuel, a Alexander, a todos, la participación en tan importantísimo actividad. La verdad que concluir con un diplomado como el que ustedes han llevado adelante, con la participación de extraordinarios ponentes, es un reto exigente para una persona como yo, tratar de exponerles a ustedes las ideas que vamos a hablar el día de hoy y mucho más, tratar de concretar lo que quiero decirle en un tiempo tan corto es exigente en verdad. Vamos a hablar de un tema fundamental, interesantísimo y el que es una primicia para ustedes. Es un tema de investigación en el cual llevo ya más de 4 años, lo tengo como para ascender académicamente, pero cuando Luis me planteó, le dije, no tengo ningún problema en que ya hay ideas
que han sido desarrolladas en esta investigación las pueda yo exponer conjuntamente con ustedes. Y allí pues que entramos directamente en el tema. El tema de hoy, como bien lo han señalado ustedes, es el papel del liberalismo en el proceso de creación de la República en el siglo XIX. Esto es verdaderamente emocionante lo que vamos a ver a lo largo de esta exposición. Y comenzamos. No se puede entender la sociedad en la que vivimos si no se da una explicación adecuada de nuestra historia. Y aunque se está claro que el futuro no es una mera extensión del pasado, porque la historia está llena de giros y retrocesos, sí se considera adecuado conocer la historia para saber hacia dónde se avanzará en el futuro. Pues se perdería una gran ocasión de conocernos a nosotros mismos. Por tal razón, en esta exposición vamos a exponer, valga la redundancia, el papel que jugó el liberalismo en el proceso de creación de nuestra república. Y para tal propósito, haremos un recorrido histórico con visión politológica de algunas de las acciones llevadas a cabo en este cometido a través de una descripción y análisis del lenguaje, estilo y doctrina del pensamiento liberal en el siglo XIX, sin desvincularnos pues del contexto histórico. Por pensamiento liberal vamos a entender todo lo referido a la doctrina filosófica, política, económica que van a propulsar los padres fundadores de nuestra república y que ponen un énfasis en la propiedad, la libertad individual, la igualdad ante la ley, la libertad de imprenta, la libertad de culto, derechos naturales, república y democracia. Para esto es necesario comprender, y en específico en el conocimiento de la historia de nuestras ideas, que si la palabra liberalismo no atribuye un nombre, una identidad al papel que ha jugado el liberalismo en nuestra historia, le hacemos un flaco servicio al conocimiento. Por tal motivo, en esta exposición nos proponemos evidenciar la percepción que se tuvo del liberalismo en el siglo XIX, los efectos que transmiten sus interpretaciones, que atribuyen sentido a su referencia en la construcción de la República a través de un análisis del lenguaje, estilo y doctrina, como ya lo hemos dicho, que permita adentrarnos en su esencia y separarlo de un vocablo empleado muchas veces para conquistar el poder por su carga positiva en la sociedad. De entrada quiero decirle que el liberalismo arropó a la sociedad del siglo XIX y se convirtió en el pensamiento, en la idea más positiva, con más fuerza moral, que contribuyó a los inicios de nuestra república. Lo primero que es necesario decir es que el liberalismo venezolano, al igual que el latinoamericano y en general, ha tenido que soportar una feroz campaña de descrédito por todos aquellos proyectos totalitarios y colectivistas que han querido apoderarse de las débiles estructuras institucionales de nuestro Estado-nación en formación, olvidando o tratando de hacer olvidar que son los postulados del liberalismo uno de los elementos esenciales en su configuración. Nosotros nunca podemos perder de vista que la conformación de los estados latinoamericanos nada tiene que ver con la conformación de los estados europeos. Aquí es una realidad distinta y es el liberalismo que va a dar origen o va a propulsar la creación de los estados nacionales. De allí pues que esto es también un tema interesante para discutirlo y de investigación formidable, lo dejo para que lo tengan ahí en el tintero. El proceso de conformación de Venezuela como república a partir de los acontecimientos de 1810 está inspirado en las ideas de emancipación y libertad que tienen como fuente común la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, las ideas de la Ilustración, el pensamiento de los enciclopedistas, particularmente Rousseau, y no se puede dejar pues de resaltar aquí en este proceso el papel jugado por dos grandes venezolanos que muchas veces nos hemos acostumbrado a escuchar y resaltar a nuestros héroes militares, pero nuestros héroes civiles lo hemos dejado a un lado, como es el caso de Miguel José Sanz, que en el periódico semanario de Caracas va a hacer un tratado de política acerca de las ideas del liberalismo. Una hermosura leer aquello
artículos en este semanario, sin duda alguna, que dice uno, wow, pero qué gente teníamos los venezolanos tan preparados para el momento. Y, sin duda alguna, Juan Germán Rocio, que con su libro El triunfo de la libertad sobre el despotismo, que algunos los consideramos el primer tratado de ciencia política que se hace en estas latitudes. Bueno, lo que algunos también llaman, esto es lo que podemos considerar el liberalismo temprano, que comienza a sentar las bases de la construcción de la República. Y es interesantísimo ver cómo estas ideas van a ser asumidas por la sociedad venezolana como algo formidable para alcanzar la lucha, y tenemos que tener claro que el liberalismo venezolano es algo sui generis. Lo vamos a ver en el desarrollo de la exposición, que nos tiene que llenar de orgullo a nosotros cómo pudimos ir llevando esas ideas en un país de poca formación, en un país donde no había conexión, donde no teníamos una nación construida, y sin embargo, el papel que jugaron los periódicos en aquel momento, y además los periodistas, que tenían una reputación que lo que se decía era santa palabra porque la palabra valía, bueno, fueron dando lugar a que la sociedad fuera asimilando estos conceptos e ideas. Cierto es, pues, que antes de entrar a esto, es bueno tener claro, porque es que muchos historiadores, y es lo que en la investigación yo rompo con eso, en la historiografía venezolana, han querido analizar el proceso de conformación de nuestra república como una lucha de clase, olvidándose que nosotros no teníamos clase, teníamos casta. Pero es importantísimo tener claro, antes de entrar a esto, como antecedente, el papel que va a jugar la compañía guipuzcoana en 1728, que comienza a controlar el comercio. Eso da lugar a un conjunto de motines y rebeliones, que por el tiempo yo no me voy a dedicar a cada una de ellas, pero sí les voy a decir una, que fue la que llevó a cabo Andrés López del Rosario, alias Andresote. Este personaje era un esclavo, era un esclavo de un señor en Valencia. Y por ahí hemos escuchado en esas tergiversaciones de la historia, ahí está el Sambo Andresote que se levantó contra aquellos que los oprimían, contra los ricos. Ese fue el primer luchador de los pobres. No, no, hermano. Lo que hay que ver, lo interesante, cómo Andresote se alza en los valles de Yaracuy, en las montañas de Yaracuy y su costa cercana, en contra de la compañía guipuzcoana, porque ya Andresote venía contrabandeando con Curazao, con Holanda, y lo que está defendiendo Andresote en ese momento son sus intereses personales. Miren ustedes que un hombre que se decía que viene descendiente o que viene de ser esclavo, mire cómo está defendiendo los intereses del contrabando, porque ve que le está dando resultado el comercio, y con nosotros que contrabandeaban le venían los resultados, y se oponen contra la compañía guipuzcoana precisamente porque esta vino a centralizar, a monopolizar el comercio. Si ustedes se dan cuenta, ya allí Andrés Soto lo que está es peleando con una de las ideas posteriores que va a plantear el liberalismo, que es el libre mercado. Y eso tenemos que tenerlo nosotros muy en cuenta. De allí pues que el uso del lenguaje liberal va a estar presente en Venezuela desde el proceso de emancipación y con mucha más fuerza en la época republicana posterior a 1830, desde el periodo comprendido entre la fecha y 1840. En pocas palabras, desde que se erige el Estado Autónomo Venezolano, que tiene en José Antonio Páez su interés de rodearse de hombres sensatos, ilustrados, serios, que signifiquen orden y estabilidad para su gobierno, y para ello Páez va a convocar a hombres como Urbaneja, que venía de ser ministro de Bolívar, a hombres como Santiago Michelena, que es uno de los liberales connotados de la época, que va a estructurar la hacienda pública en ese momento y se va a encargar también del tema de nuestras fronteras. Fermín Toro, Ángel Quintero. Y aquí es bueno, ya cuando estamos entrando en materia, hablar que cuando nos separamos de la Gran Colombia, es así pues como desde 1830 se da ese proceso de separación con el triunfo de las ideas liberales. Y aquí vamos a detenernos un poquito, que va a dar inicio a la separación de la Gran Colombia, acción esta con la que se demuestra que las necesidades materiales y espirituales de los venezolanos no se encuentran representadas en ese proyecto. Muchos dicen, no, que Páez fue un traidor y exalzan a Bolívar. No, no.
Hay que ver las cosas en su contexto histórico y analizarlas con la frialdad académica que eso amerita. Lo que hay que decir es que Bolívar es derrotado por las ideas liberales y por eso es que nos separamos. Y lo que va a triunfar en 1830 con la construcción de la República de Venezuela son las ideas liberales que las va a abrazar o las va a representar en ese momento Páez a todos aquellos que querían la separación. Porque Bolívar no estaba de acuerdo con el liberalismo, o mejor dicho, con la República moderna. Bolívar creía en la República de los antiguos y la República moderna era la que planteaba la libertad privada. La de los antiguos hablaba de la libertad pública. Y es importantísimo ver cómo en el Congreso de Ocaña los que eran bolivaristas planteaban pues no solo leyes justas y apropiadas, sino un gobierno vigoroso y efectivo. Es allí donde va a haber ya la primera confrontación con Bolívar y Santander. Y los que estaban con Santander planteaban, o los antibolivaristas, planteaban una constitución liberal. Vean la diferencia de esto liberal, donde se establecieran las correspondientes garantías a los colombianos, porque en ese momento éramos colombianos, fuimos colombianos, y un gobierno capaz de mantener la seguridad y tranquilidad con algo importantísimo, sin invadir las libertades. Sin embargo, la propuesta de los bolivaristas invadía las libertades. Entonces, hay que tener muy claro, bueno, que es el triunfo de las ideas liberales. Eso es importantísimo tenerlo claro para poder entender el devenir de la historia. De allí, pues, que para tal fin se da inicio en esta discusión resaltando que las ideas liberales van o tendrán en ese momento, a partir de esa época, a Tomás Lander como su principal difusor. Podemos decir el apóstol, el patriarca del liberalismo venezolano. Y el otro destacado personaje, quien junto con él fundó el Partido Liberal en 1840, es Antonio Leocadio Guzmán, quien juntos van a llevar una lucha interesante. Lander, el teórico, el conceptual, y Antonio Leocadio, el político, el pragmático. La relevancia intelectual que va a tener Tomás Lander como escritor político es más importante durante esa primera década de la República Autónoma. Es la mayor razón para que se le considere la primera pluma del liberalismo decimonónico, la pluma más reconocida del liberalismo, el líder de la oposición de uno de los más destacados publicistas e indiscutible linaje liberal. Todo liberal tiene que comenzar entonces a entender o leerse todo ese pensamiento, que es lo que estamos haciendo ahora, de lo que planteaba estos señores en esa Venezuela. Y cuando uno lee o investiga y se da cuenta, uno dice, oye, qué cosa tan rica y tan hermosa ese debate que se da en la prensa venezolana, porque se crea el partido, pero también se crea el periódico El Venezolano, el 24 de agosto de 1840. Se va a constituir una extraordinaria herramienta de expresión del Partido Liberal en el periódico El Venezolano. En él se van a llevar a cabo una perseverante y activísima campaña política a favor de esto. Esta gente tenía claro, y lo vamos a ver, es que la educación era fundamental para poder implementar o llevar a cabo las ideas liberales. Hay que resaltar que en ese proceso de creación de instituciones y la puesta en práctica de las ideas liberales no va a tener una continuidad, sin duda alguna, porque nos vamos a encontrar a lo largo de la historia que hay saltos y que hay gente que toma el liberalismo como una bandera política por la fuerza moral que tenía, pero que en el fondo no llevó a cabo las ideas liberales, como es el caso de los nagas, que se declararon liberales, pero allí no hay un comportamiento liberal como se planteaba en el proyecto inicial. Entonces, sino que por el contrario, va a haber un proceso de marchas y contramarchas que inviabilizan la efectividad de las mismas. Y esto se inicia, queridos amigos, yo digo que el primer salto histórico que vamos a tener los venezolanos en nuestra historia republicana va a ser precisamente lo que se llamó la Revolución de las Reformas, que da lugar a la sonada del 8 de julio de 1835 contra el presidente José María Vargas. Cuando uno se mete en esto y uno dice, José María Vargas es un candidato que va a ser oponente al candidato
del hombre que estaba en el gobierno, el que había formado o había dado inicio a la formación de la República, que había logrado la recuperación económica con ideas liberales que llevaba a cabo Santos Michelena, que era Sublet, que era el candidato de José Antonio Páez. Bueno, Sublet gana, pero volvemos a lo que siempre ha pasado en la historia, siempre hay quienes comienzan entonces a querer jalar la brasa para su sardina y no acostumbrarse que era un proyecto que había que apoyarlo. Pero desde aquel momento comenzaron a florecer los intereses personales o aquellos que por el hecho de haber participado en la independencia se creían poseedores de una deidad para ellos, o una deidad, mejor dicho, para ellos ser los nuevos presidentes de la República. Y es allí cuando se da ese salto histórico, que es el encuentro que siempre hemos escuchado entre Carujo y Vargas, donde Carujo le dice a Vargas que la vida es de los hombres fuertes, de los valientes. Y le dice Vargas, no, la vida es de los hombres justos. Vargas era también un connotado liberal. Entonces, ya aquí vemos que comienza un proceso, un pugilato contra esas ideas que venían dando formación a la creación de nuestra república. Entonces, las ideas liberales estarán enfrentándose durante todo el siglo a caudillos ambiciosos y corrompidos que buscaban el poder pasando por encima de las instituciones republicanas. Eso es una verdad. Y más bien lo que pedía en aquel momento era formar a la gente para que esas ideas fueran desarrollándose y no venir, como lo vamos a ver más adelante, a decir que era imposible, basándose en los planteamientos que ya decía Bolívar, que era imposible llevar a cabo un proyecto liberal en la Venezuela de entonces, y por eso era necesario, o los positivistas plantearon, el gendarme necesario. Una verdad que no es cierto, porque así como plantearon, justificaron el gendarme necesario, ¿por qué más bien no dijeron que esos carismas deberían utilizarse desde el punto de vista beberiano para llevar a cabo todas estas ideas? Eso es lo que exigía la República. Entonces, esa posición asumida por Guzmán y Lander con respecto a la ley de 1834 ya nos va a dar a nosotros qué concepción se tenía o tenían esta gente del liberalismo, porque el liberalismo de nosotros no fue impuesta de una manera estricta o apegado a lo que hablaba el liberalismo europeo, ¿no? Comenzó allí una discusión interesantísima entre Lander y Guzmán con respecto a la ley de abril de 1834, situación que sin duda alguna va a dar lugar a la lucha política entre adversarios políticos denominados con los motes despectivos de oligarcas o godos que también se declaraban liberales. Es decir, va a comenzar un enfrentamiento entre liberales. El partido paecista, denominados conservadores, lo que da origen a esa confrontación que ya he dicho, que se va a mantener pues desde ahí entre liberales y los oligarcas. Se comienza a dar una discusión que va a tener consecuencias sin duda en el desarrollo de la historia venezolana. Ya, y vean ustedes por qué Lander se opone a la ley de abril de 1834, que era una ley de contrato libre entre las partes y que va a tener un éxito enorme en el inicio de la República, porque hay que tener claro que para 1830, cuando cuando Páez llega al poder, bueno, hay un florecimiento económico porque también hay el aumento de los precios del petróleo. Están aumentando los precios del petróleo del petróleo no, del café. Y eso permitió que esta ley tuviera una fluidez y funcionara. Pero cuando caen los precios del café, es imposible y se crea unos impuestos onerosos que le era imposible a los hacendados cumplir, y de allí pues estos señores dijeron, no, esto es una ley más bien que es onerosa, que no puede aplicarse en Venezuela porque no tenemos las condiciones para aplicar económicamente el liberalismo. Miren lo interesante de esto, o lo que nos arroja esta investigación. Ya he dicho pues que esto nos da una visión del pensamiento político de la época en relación con el liberalismo, y así comprender la estructura ideológica y social de la sociedad de entonces. Al mismo tiempo que se puede observar que ya para el momento había conciencia de los equívocos que una palabra, pensamiento o doctrina como la liberal podía generar en nuestra naciente república de escasa formación, porque vamos a estar claros, no estaba la república, o mejor dicho, aquel pueblo que se estaba conformando en república no tenía una formación tan acabada para ir
discutiendo estas ideas que ya tenían rato en Europa dando resultados. Entonces, tenía claro Antonio Leocadio Guzmán, con relación al tema económico, que no es cierto, decía él, que no es cierto que las aplicaciones de esas máximas fundamentales sean universales a todas las reglas de la ciencia, como no son las leyes de la medicina en los diferentes climas de la Tierra. Y ahí argumentaba, mire esta cita de Guzmán, que a mí me pareció bellísima, y se las traje aquí, abro comillas, y dice, y no por eso dejarían de ser tesoros las doctrinas fundamentales de la ciencia del doctor, que no serían otras que las de todo el mundo. Lo que en el caso habría faltado no era la ciencia, sino un buen profesor. Oye, qué idea tan brillante para llevar a cabo el desarrollo, porque la discusión no tenía que darse de que eran ideas muy avanzadas para un pueblo como este. Lo importante era que los venezolanos estaban haciendo el planteamiento de un proyecto para la construcción de una nación. ¿Y por qué había que menospreciarse en vez de impulsar aquel proceso que nos dio resultados, sin duda alguna, con todos los errores? Pero hoy somos Venezuela gracias a que estos señores se empeñaron en hacer una república liberal democrática, con todos sus errores. Esto es tan importante que se va a crear la Sociedad Económica de Amigos del País en 1826, que pudiéramos decir que fue la primera, los tanquepensantes del momento, donde aquellos discursos daban ideas para que los gobernantes tomaran de allí acciones. Es hermosísimo ver los discursos que da allí Vargas como primer presidente de la Asociación Económica de Amigos de la Sociedad Económica de Amigos del País, Domingo Briceño y Briceño. En verdad que cuando tú lees aquello donde hay planteamientos meramente liberales y donde se tenía claro que era importante producir para lograr el buen precio, porque si hay escasez, hay aumento del precio, si hay abundancia, bajan los precios. Y ellos tenían claro aquellos discursos riquísimos que para el momento uno dice, caramba, esto era lo que se discutía en los inicios de nuestra república, qué grandes somos, sin duda alguna. Eso da lugar, pues, no solamente a eso, sino que comienzan unas ideas a testearse y vamos así llegando, y me perdonan que voy tratando de apretar la historia, pero dejándole más o menos claro de lo que allí sucedió. Llegamos a la Convención Nacional de Valencia de 1858, donde se van a condensar todas las ideas liberales que habían venido discutiéndose, testeándose en la sociedad. Entonces, hay que tener en cuenta que van a darse detracciones, pues, contra esas ideas liberales y específicamente contra la Constitución de 1858. La condensación de todos esos principios que le estoy diciendo van a ser condenados y considerados como inadecuados absolutamente para la Venezuela por ser demasiados liberales. Vean ustedes que entonces viene privando esa idea de que no estábamos preparados para llevar a cabo el proyecto liberal. Pero en 1859 se da. Y eso, hay una discusión allí interesantísima que Fermín Toro, igual que están participando, que eran antifederales, decían que Venezuela no podía ser federal por las condiciones de que no había identidad, no habían estados compenetrados. Y la constitución que allí se forma dice Venezuela será un estado federal en los términos establecidos en esta constitución, pero no se dan los principios que se planteaban, pero sí se da entonces todos los elementos que habían planteado los liberales. Pero federalismo significaba igualdad, libertad, democracia, todo lo bueno que reflejaba el liberalismo. De allí pues que esa frase de de Antonio Leocadio Guzmán, que si ellos hubiesen gritado centralistas, nosotros gritamos federales, y si ellos hubiesen gritado federalistas, nosotros hablamos centralistas. No, lo que hay que entenderlo en el contexto político como un hombre que estaba buscando una bandera para abrazar un proceso revolucionario que lo va a liderar, mis queridos amigos, y esto me ha dado a mí también la investigación. Yo, sin duda alguna, a veces uno por el fragor político de las luchas políticas se deja llevar, y yo pensaba lo que me decían, que Zamora era un hombre de izquierdista y el que luchó contra los oligarcas y todo aquello. No, cuando tú estudias Zamora lo que hace es abrazar las ideas liberales, y lo que planteaba era precisamente todo aquello que estaba en deuda con lo que el pueblo entendía por liberalismo, y de allí pues que eso tiene una connotación que lleva a una discusión y lo que fue después el Pacto de Cochi, donde Juan Crisóstomo Falcón juega un papel importante. Pero el haber dejado esos cabos sueltos por allí, la historia siempre la reclama. Y ahí tuvimos pues la convención de 1858 con la concreción de las ideas liberales, y lo que va a traer para Venezuela
la promulgación de esa Constitución. Esta realidad que va a enfrentar la construcción de la República, donde tenía claro los fundadores que la educación era fundamental. De hecho, ya en los derechos del pueblo del 1 de julio de 1811 se va a determinar la importancia de la educación para los principios liberales que allí se consagran. Se consagran un conjunto de principios liberales hermosísimos, que en verdad vale la pena revisarlo. Y esto permite afirmar que la falta de una concepción clara, como por ejemplo el concepto de nación, miren esto, el concepto de nación va a constituir una de las causas de los males que entorpecen al desenvolvimiento y concreción de la nación que se aspiraba. Tal como se corrobora en la siguiente cita, de Hebrard, dice así: esto confirma la ambigüedad y el carácter abstracto de lo que remite a la nación, si le identifica más con el Estado y los órganos de poder que con una comunidad de individuos, sin duda alguna. Todavía habían confusiones acerca de esos conceptos de nación, de república, de liberalismo. Ahora bien, en la sociedad, pero nosotros teníamos gente preparadísima, incluso nuestras canciones nacionales, como el himno nacional, no sé si ustedes se han fijado en algo, dice, nuestro himno nacional dice, América toda existe en nación. ¿Creen ustedes que cuando se crea el himno nacional, América toda existía en nación? No, eso no es verdad. Existía en pueblo, pero estaban tan adelantados que, ojo, yo tiendo a creer la tesis que se plantean de que Vicente Salia no es el creador de la letra de nuestro himno nacional, sino que es Bello. Y Bello es un hombre que ya va a tener claro y va a participar en la independencia de lo que son estos conceptos. Y el concepto de nación, pues, lo tenían claro estos hombres, pero irlo desarrollando y llevarlo hacia adelante verdaderamente necesitaba de un testeo. Entonces, nuestra gente va a tener unas ideas y por eso es que nosotros nos convertimos en los exportadores de la libertad y de la emancipación y de todas estas ideas. Somos pioneros en aquello. Es decir, bueno, tenemos historia, chicos. Nosotros tenemos que reivindicar nuestra historia porque la tenemos. Por eso es que estos momentos trágicos que alteran esa continuidad histórica nos llevan a buscar en el pasado, como lo decía en su intervención Alexander Maita. Hay que conocer esa historia para poder ver hacia dónde vamos nosotros, hacia el porvenir. Nos lleva a buscarlo para poder dar explicación a los hechos. Entonces, como se puede observar en esta cita, se persisten las ideas del mundo liberal, se busca la construcción de una patria libre y se advierte, apelando a estos principios, y mírenme esta cita en aquel momento de hombres como Antonio Leocadio Guzmán. Dice, hay libertad donde hay prensa independiente. ¿Les suena a ustedes esto raro, mis queridos amigos, en estos tiempos? Y dice, donde se persigue pública o secretamente al escritor popular, allí se oprime, allí se prepara la esclavitud del pueblo. Caramba, sin duda alguna, esto tiene a nosotros que decir, mira, en el siglo XIX, por eso cuando dicen el siglo XIX no fue tan negro como lo pintan, no, hay un conjunto de cosas hermosísimas, rescatables, sin duda alguna. Entonces, cabe destacar que con esta frase que acabo de decir, Antonio Leocadio Guzmán, ante el episodio del 9 de febrero de 1844, cuando es acusado de libelo informativo por el banquero Juan Pérez, introduce ante la Cámara de Representantes una nueva solicitud documentada mostrando la injusticia de la decisión del tribunal que lo juzgó, y en un artículo de ese entonces de Juan Vicente González, quien después va a ser un acérrimo enemigo de Antonio Leocadio Guzmán, denominado La libertad de imprenta y jurado del 25 de enero, en el cual se puede apreciar la defensa que se hace de la libertad de imprenta como una de las conquistas sociales que había alcanzado el país en los primeros tiempos de la República. Miren qué valor se le está dando a la discusión en la prensa, los planteamientos que se están haciendo en la prensa, y se reconoce que ya para esa época tenía pues en la sociedad un valor enorme. Tanto así pues que en estas discusiones se puede observar que hay defensas
de las ideas liberales, las mismas que han permeado la sociedad, la gran mayoría apostaba por ellas. Tanto así, y aquí vamos, volvemos, y vamos avanzando y apretando la historia, tanto así ha permeado esta idea que la gran mayoría apostaba por ellas. Tanto que el general Cipriano Castro, en 1899, el de la Revolución Liberal Restauradora, al tratar de hacer simbiosis con la progresiva construcción del orden legal liberal, también llamó a su restauración liberal o a su régimen de restauración liberal en el siglo XX, lo llamó liberal. Las ideas liberales habían permeado, estaban allí. Por eso es que es importante resaltar que es a partir de 1870 que todos dicen el caudillismo, pero nosotros nos fuimos, el caudillismo no fue lo que predominó en todo el siglo XIX, ya le estoy hablando que desde 1811 hasta 1840 hay un país desenvolviéndose de alguna manera dentro de los cánones que planteaba el liberalismo, pero a partir de 1870 Guzmán Blanco establece la alianza con caudillos regionales y locales para asegurar el poder. Y ojo, se hacía llamar liberal, pero entonces rompe el principio de ese Estado, de la conformación de una organización central del Estado para lograr un gobierno autónomo y sin problema, pasa entonces a generar alianzas con caudillos para llevar a cabo su gobierno. Entonces, esto va a dar un debilitamiento al Partido Liberal, sin duda, que se fundó en 1840, producto de las divisiones internas, y con la propia muerte de Crespo en la Mata Carmelera, era un jefe político y militar del partido, fueron dando lugar a la caída de lo que se llamó en ese momento el liberalismo amarillo, que es donde es una crisis pues, del liberalismo, y ahí se dio también una discusión donde se planteaban que no podía ser un partido único, que tenía que haber una discusión entre los partidos, y ahí hay una división liberal importantísima que hay que hacerla presente en los libros que ahora vamos a publicar, para que la gente comience a decir, caramba, aquí habían principios. Entonces, nuestras ideas liberales se oponían al dogmatismo doctrinario inspirado en la política inglesa, se encontraban mucho más cerca de los fisiócratas, al plantear que solo el trabajo empleado en el cultivo de la tierra era generador de la riqueza. Posición entendible. Para esa época éramos un país eminentemente agrícola, al contrario de lo que sostenía Smith, padre del liberalismo, que todo trabajo industrial, tanto realizado en la fábrica como en el comercio o la industria, era producto de riqueza. Bueno, nuestros liberales dijeron, eso no puede aplicarse aquí, somos un país eminentemente agrícola. Tenemos entonces que ver cómo esas ideas las adaptamos a este momento y a este contexto. Se puede plantear entonces que la evolución histórica que venía experimentando la República se vio afectado por una historiografía que se venía imponiendo y que la van a imponer en aquel momento, como lo dice Pino Iturrieta, 4 de sus más conspicuos partidarios: Pedro Manuel Arcaya, José Gil Portur, Laureano Vallenilla Lanz y César Sumeta. Positivismo que da lugar entonces, cuando Gómez llega al poder, que se mate la discusión política y que no se hable más nunca del tema liberal. Por eso es que cuando el amigo Caballero dice que Gómez, el tirano liberal, en el trabajo le digo un momentico, si bien hay ideas liberales en la concepción económica, no puedes decir que Gómez es liberal. Y después dice otra cosa, que es tremenda para mí, y lo aclaro allí, dice que la generación del siglo XIX fue la generación del liberalismo y la generación del XX, la generación de la democracia. Caramba, eso es muy grueso. Separar liberalismo y democracia es no entender que la democracia sin liberalismo nace muerta. Y hay que entender entonces que eso es un salto histórico de los que comienzan a darse. Ya teníamos uno en 1835 y entonces viene el otro con Gómez. Se da ese salto histórico y dejamos, es más, lo dice Ramón J. Velázquez en su libro de La caída del liberalismo amarillo, dice que los jóvenes del 30, del 28, no van a tener o no van a conocer nada de lo que es el Mocho Hernández, de lo que fue el liberalismo amarillo, de esa discusión. Y si esos jóvenes en pleno inicio siglo XX han olvidado, no tienen conocimiento de lo que fue el siglo XIX, imagínense ustedes a lo que estaba condenado en nuestra historia. Ahí hay un problema que resolver y los historiadores tienen una deuda con eso. Entonces, las ideas liberales vienen fraguando el camino de nuestra historia y no se necesita del conocimiento de las mismas para abrazarlas. Y esto, digo, era tanto lo que estaba imbuido, y por eso quise también, dentro de todas las cosas que había, yo dije, no, hay unas que voy a seleccionar. Esta hermosísima que relata Díaz Sánchez en su libro
Guzmán, El elixir del poder, una entrevista que hay entre Antonio Locayo Guzmán y el general Páez. Es por eso que digo que no necesitaban conocerla para llevarla a cabo. Y miren esto que se las voy a leer, es importantísimo. Guzmán le dice a Páez: usted sabe, mi general, que esta lucha en la cual tanto se ha distinguido usted está inspirada principalmente en la filosofía de Rousseau. ¿Verdad que es importante cerrar los ojos y ver y imaginarse aquel diálogo? Es una cosa hermosísima imaginárselo, en verdad. Y Páez le responde: de veras, ahora la mirada de su excelencia parece decir con que así, y yo sin saberlo. Vuelve a reír y lo demás, como siempre, a imitarlo. Mira cómo le dice Páez que no tiene conocimiento de eso, pero está peleando por unas ideas que ya se han insertado sin saberlas o definirlas conceptualmente, pero se han insertado en la conciencia de lucha de nuestros hombres. Y usted tiene que tener, tenemos claro que el contrato social, lo que dice el maestro, que la primera ley de la libertad común del hombre es velar por su propia conservación, que sus primeros cuidados han de ser lo que se debe a sí mismo, que tan pronto como llegamos a la edad de la razón, somos los jueces, los medios adecuados para conservarnos libres y por tanto no convertirnos en señores de nosotros mismos. Mira lo que le dice Antonio Locayo Guzmán a Páez, quien estaba luchando, pero no tenía, porque acuérdense que Páez es otro ejemplo de la historia, un apargatudo de allá de Achagua o de Apures, y que después se convierte en lo que es Páez. Bueno, se muestra de lo que los venezolanos podemos hacer cuando queremos proponernos hacer las cosas. Entonces, el prestigio que caracterizó al Partido Liberal durante todo ese tiempo llegó a debilitarse producto de las actuaciones de aquellos que llegaban al gobierno montados en los hombros de sus postulados y fortaleza, y de las facciones que surgieron a lo interno por disputas del poder, cosas que nos debe enseñar la historia, que esos son donde están los elementos que dan lugar a la crisis y a que muchos proyectos no se lleven a cabo. Muchos de los gobiernos surgidos, producto de que abanderaban sus postulados, no se dedicaron a construir repúblicas conforme a los principios liberales, sino simplemente eran gobiernos personalistas. Ya entonces entramos, mis queridos amigos, en lo que son las conclusiones de este trabajo, y podemos decir entonces que con estos planteamientos, la idea no es prever el curso de la creación de nuestra república, sino motivar a nuestros conciudadanos para que incidan en la creación de esta obra inconclusa, tal como lo afirma Castro Leiva cuando dice: pero en general todos aplazamos la comprensión de nuestros obstáculos para percibir las dificultades que ha tenido nuestra cultura para entender el proyecto de una república liberal. Cumplir con este deber, mis queridos hermanos, puede orientar a descubrir, oigan esto, puede orientar a descubrir otras claves para medir mejor el significado de nuestras vidas y un mejor devenir histórico. Qué compromiso tan hermoso en verdad tenemos. De allí que definir el pensamiento político en ese momento histórico es fundamental para entender el papel que ha jugado el liberalismo en nuestra historia republicana y cómo en nombre de este y en gran parte del siglo XIX solo se buscó alcanzar el poder y no llevar a feliz concreción sus postulados. Un ejemplo de esto lo constituye la intervención del general José Manuel Hernández del Mocho, como ya hemos hablado, diputado por el Estado de Bermúdez en la Constituyente de 1892, quien criticaba que nada de lo propuesto por la revolución legalista se había hecho, que era lo que planteaba sería una guerra civil causada por el movimiento continuista de Andueza. Nada más lejos del pensamiento liberal. Por ello, la constatación de que el liberalismo en el caso venezolano ha sido desvirtuado por una diversa gama de factores que históricamente han concurrido en el esfuerzo de desmeritarle y desprestigiarle, entre ellos la confusión doctrinaria y semántica auspiciada por propios y extraños, el ataque de otrora personalismo reinante y del manipulado positivismo que ya hemos dicho, con el que éste justificaba su necesidad, y fundamentalmente la premeditada y sistemática embestida que desde la segunda mitad del siglo pasado emprendió en su contra la llamada vanguardia académica, intelectual, política del colectivismo populista y totalitario, y se extiende al resto del continente. Sus más grandes despiadados enemigos no solo justifican todos los empeños y ejecutorias en la formación liberal, sino que obliga a dar aportes en esta tarea histórica inconclusa y también impone asumir ineludible compromiso intelectual de liderazgo formativo y de orientación de activismo político en la construcción
política de una sociedad libre, democrática, edificada sobre las bases de una auténtica y clara doctrina liberal, la cual, cimentada con verdaderos principios e ideas liberales, persuadida de que el bien colectivo solo puede lograrse satisfactoriamente si los individuos interactúan en intercambios competitivos, persiguiendo su utilidad con la mínima interferencia del Estado. Se presenta antidogmática, defendiendo el modelo liberal como vital a todo orden verdaderamente democrático en la formación de la voluntad política y contraria a toda clase de dominación, servidumbre y esclavitud. Por tanto, amantes de la libertad, capacidades y potencialidades individuales, especialmente comprometido, mejor dicho, con la libertad política y sobre todo con la libertad liberal. Queridos amigos, este es el compromiso histórico que tenemos nosotros con lo que fue el inicio de construcción de nuestra república. El liberalismo ha jugado un papel importante que nos exige revisar las ideas de nuestros padres fundadores para darle concreción al proyecto de construcción de la República Liberal Democrática. Muchas gracias. Muchas gracias, muy estimado doctor, profesor José Gregorio Contreras. Bueno, y como no hay otro ponente, si usted me lo permite, yo voy a dar contestación a a este magnífico discurso suyo, esta magnífica clase. Eh, si me lo permite, por favor, profesor, para dar contestación a esta Con el magnífica mayor gusto. clase. Muchas Con el mayor... gracias. Fíjense, yo pienso y aquí tenemos también al profesor Rubén Contreras, a quien luego vamos a hacer un minuto de la palabra, ¿no? Hay tiempos en que la historia, profesor Contreras, no avanza, sino que gira en redondo, ¿no? Como una rueda vieja enlodada, que los dueños de esa rueda deben limpiar con mucho cuidado. Y hay otros momentos un poco más escasos, pero también urgentes, en los que la historia exige decisiones claras, palabras firmes y una voluntad colectiva. Venezuela vive hoy esa frontera pues, entre lo irredento y lo que es posible, lo que tenemos enfrente, no solo esa esperanza, sino esa realidad, porque va a pasar. Mirar hacia atrás, hacia los orígenes del liberalismo venezolano del siglo XIX, no es una nostalgia, ni un museo, ni un ejercicio de arqueología ideológica, ni de un intelectualismo desesperado, pues no. Es más bien un acto de conciencia política. El hecho de comprender de dónde venimos para imaginar con esa meridiana lucidez con la cual usted nos acaba de dar esta clase, hacia dónde podemos ir. El liberalismo del siglo XIX en Venezuela, según sus propias palabras, no fue un cuerpo doctrinario, entendemos, cerrado, ni una escuela ideológica unificada. Fue más bien un horizonte de lucha, una promesa por cumplir, una insatisfacción contra lo heredado y una apuesta por la libertad, la igualdad jurídica y por el progreso. Desde el momento mismo de nuestra independencia, los sectores liberales, en sus diversas expresiones y también en sus grandes contradicciones, se alzaron contra la herencia colonial, contra el poder de las castas, la propiedad latifundista y el autoritarismo heredado de los tiempos borbónicos. El proyecto liberal venezolano se estructuró, profesor, con lentitud, pero con una firmeza casi mística, entre proclamas, guerras civiles, reformas frustradas y sueños modernos. No fue un camino recto, sino glorioso, pero su influencia marcó y está marcando las luchas sociales, las formas del Estado, el debate constitucional y los imaginarios republicanos. Ese liberalismo, según entendí también imperfecto, pero valiente, tenía una triple vocación: romper con los privilegios del antiguo régimen, instaurar un orden jurídico donde todos fuesen iguales ante la ley y abrir un paso al ciudadano libre como sujeto central de la vida pública. Así lo pensaron algunos de sus exponentes más lúcidos que usted mencionó, como Antonio Locadio Guzmán o el propio Tomás Lander. Así lo combatieron los conservadores que veían en la libertad una amenaza a sus fueros, y así lo traicionaron también quienes como
Guzmán Blanco lo convirtieron en discurso vacío al tiempo que centralizaban el poder y reprimían toda la disidencia, recordando aquel viejo libro del profesor Velázquez, La caída del liberalismo amarillo. El liberalismo venezolano tuvo en el siglo XIX, profesor, su momento de auge con la Guerra Federal, pero también su naufragio en la consolidación de lo que fue un Estado fuerte y clientelar que hablaba de progreso mientras silenciaba voces y reproducía también esas terribles, pero terribles desigualdades. No se trataba solo de una tensión entre conservadores y liberales, entre caudillos de levita y caudillos pues de lanza. Era en el fondo una pugna mucho más profunda entre la libertad concebida como derecho y la autoridad ejercida como un dogma, entre un país de ciudadanos y un país de súbditos, entre un modelo donde la ley protege a todos por igual y un modelo donde la ley es instrumento del dominio solamente. Esa tensión, pues, no resulta como una visión hegemónica, pues, ¿no? Sino que nos llevó al atraso en el siglo XX, nos trajo ese atraso perdón, ese atraso hegemónico del siglo XX y va a explotar con crudeza en el siglo XXI bajo esta dictadura que ha sido bastante prolongada y corrosiva y que se ha comido pues el grueso de nuestra nación. Hoy cuando Venezuela atraviesa ese umbral de una transición que ya viene, cuando se siente el crujido de un orden agónico, pero que aún es violento, la pregunta vuelve con una urgencia. ¿Cuál es el liberalismo que necesita Venezuela luego de la caída de esta horrenda dictadura? Se trata de construir una idea de liberalismo radicalmente comprometida con la libertad, pero no con la libertad de mercado como fetiche, ni con la libertad formal como simulacro. Se necesita una libertad política real que devuelva al ciudadano el control sobre el poder, sobre esa soberanía, una libertad económica fundada en la equidad y en la competencia libre, en el emprendimiento, y una libertad cultural capaz de reparar los vínculos rotos entre el individuo y su entorno y su comunidad. Ese nuevo liberalismo debe mirar, distinguido profesor, al pasado sin ser rehén de él, aprender de los aciertos y fracasos del siglo XIX para no repetir los errores de un Estado omnipresente, de una ciudadanía sin voz, de una república sin repúblicos. El liberalismo que urge no es el de los manuales ni el de las élites que lo manipulan como etiqueta de conveniencia. Es el liberalismo de la calle, del aula, de lo que hacemos nosotros para buscar nuestra libertad a través del conocimiento en este diplomado, del barrio, de la justicia restaurativa, de la honestidad institucional, del mérito sin apellido, del individuo con derechos y del colectivo con dignidad. Al igual que allí, nuestros padres fundadores en el siglo XIX, la lucha sigue siendo contra la arbitrariedad, solo que ahora más sofisticada, corrupta, más revestida de propaganda, más embriagada de petrodólares y de redes sociales y de redes clienterales. El liberalismo que se necesita debe ser profundamente ético, profundamente democrático, profundamente republicano. Necesita declarar la guerra a la concentración del poder, al secuestro de las instituciones, al uso de la justicia como garrote, la independencia judicial, aprovechando que en nuestra sala está el presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, al saqueo de los recursos públicos, a la pobreza programada como forma de control y necesita al mismo tiempo levantar una estructura institucional que garantice derechos, promueva la educación, proteja a los débiles, libere el talento y recompense el trabajo. Hay, sin embargo, una advertencia que no debe soslayarse. No todo lo que se autodenomina liberales merecen ese nombre. Hay quienes detrás de la máscara liberal esconden el desprecio por lo público, el desprecio por el otro, el desprecio por los pobres. Esos no son liberales, son cínicos con corbata. El verdadero liberalismo, el que puede fundar un nuevo pacto social en Venezuela, es aquel que reconoce que la libertad no es compatible con el hambre, ni con la censura, ni con el miedo. Es aquel que sabe que sin justicia no hay libertad posible y que sin educación como la que estábamos nosotros buscando un domingo en estos estudios, no hay ciudadanía verdadera.
En este punto del camino, Venezuela no necesita una nueva ideología, sino una profunda regeneración ética y política. Pero si hay si hay una tradición que puede servir de base, pues como la que estamos aquí aprendiendo a construir un liberalismo autóctono venezolano, un liberalismo nuestro, un liberalismo del caraqueño, del maravino, del oriental, un liberalismo que opere bajo esa tradición entendida como esa corriente vital que defiende al individuo contra el Estado total, al débil contra el abuso, al pensamiento contra el dogma, al ciudadano contra el caudillo. Ese liberalismo, lejos de ser anacrónico, es más necesario que nunca. El siglo XIX nos invita, el siglo XIX nos busca para que repensemos en él. Por lo que ha vivido Venezuela no es solo una dictadura, pues no, lo hemos vivido en carne propia. Ha sido una degradación antropológica, un despojo de la condición ciudadana, una devastación del tejido moral. Y contra eso no basta una alternancia electoral. Se requiere una verdadera refundación. La refundación no vendrá de arriba ni de los viejos partidos reciclados ni de una nueva conciencia ciudadana. Esa conciencia debe encarnar los valores del liberalismo, responsabilidad individual, respeto al otro, legalidad, tolerancia, propiedad con función social, poder limitado, rendición de cuentas. Y debe traducirse en instituciones como un poder judicial independiente, un parlamento que sea verdaderamente deliberante, un ejecutivo que no sea un monarca, una prensa libre, una escuela pública que eduque para la libertad. Ese desafío es monumental, pero sí es posible. Como en el siglo XIX hay que comenzar por imaginar otra república, una donde la ley valga más que ese caudillo, donde el mérito valga más que la lealtad, donde el ciudadano valga más que el propio partido político. Recordando lo que nos enseñaba Friedrich Bastiat en aquel libro sobre introducción al derecho, que el derecho era el instituto de la legítima defensa del ciudadano. Volvamos a eso, pues a que el Estado exista, pero en función de darle libertad al ciudadano. La historia venezolana, profesor, está marcada por esa trágica paradoja. Gracias por esta magnífica exposición. Cada vez que se ha intentado construir libertad, ha aparecido un nuevo gendarme, un nuevo salvador, una nueva tutela. Romper ese ciclo exige más que reformas institucionales, exige una revolución del talento y del trabajo, una revolución moral, una transformación cultural que nos devuelva a los venezolanos el sentido de la dignidad, porque solo una ciudadanía digna puede fundar un Estado digno y solo un Estado digno puede garantizar un país libre. Así como los liberales del siglo XIX soñaron con la instrucción pública como camino de redención, el nuevo liberalismo debe colocar la educación, esto que estamos haciendo nosotros, la educación crítica, laica, inclusiva, en ese centro de la agenda pública, no como ornamento, sino como cimiento. Sin una nueva generación educada en valores republicanos, Venezuela será condenada a repetir esa tragedia. Y así como aquellos liberales denunciaron el poder de la oligarquía terrateniente, el liberalismo del presente debe combatir las nuevas formas de concentración económica y exigir un capitalismo transparente, competitivo, emprendimiento libre, sin pactos mafiosos ni rentismos parasitarios. El nuevo liberalismo debe ser valiente para desmontar los mitos del pasado reciente, que el Estado paternalista resuelve todo, que todos los males son resueltos por el líder carismático que redime al pueblo, que los derechos pueden negociarse a cambio de subsidio. Esa pedagogía de la sumisión debe ser sustituida por una pedagogía de la responsabilidad. El ciudadano que exige, pero también que cumple, que critica, pero también que construye, que vota, pero también que vigila. Y por último, distinguido profesor, en esta contestación que usted me permitió hacerle a su magnífica ponencia, su magnífica presentación, ese liberalismo debe saber que no solo, que Venezuela no está sola, Venezuela no es una isla y que la reconstrucción democrática necesita alianzas con otras naciones, con otros pueblos que han pasado por pruebas similares, como usted mismo lo comentó cuando citó a la Alemania de ese nefasto nazismo. América Latina con sus luces y sombras ofrece ejemplos de resiliencia democrática. Europa con su experiencia liberal social puede ofrecer caminos de desarrollo equilibrado.
El mundo libre debe ver en Venezuela no solo un país arruinado, sino una nación con potencia de renacimiento. Pero ese renacimiento no vendrá por mandato divino ni por intervención extranjera. Vendrá si viene de una ciudadanía que reconozca como tal y que se organice para construir una nueva república de ciudadanos. Creo que no va a ser fácil. El autoritarismo ha dejado cicatrices profundas. La pobreza, la desconfianza, el cinismo, el pome donde hay, el pata de rolo y el rolo de palo, como dicen en el argot popular. El miedo, la desesperanza son los escombros sobre los que habrá que construir algo que nos haga estar orgullosos de nuestra hermosa nación. Pero no hay alternativa. O se construye una democracia liberal en serio, con justicia y libertad, o se va a regresar tarde o temprano a nuevas formas de despotismo, tal vez una dictadura peor, ojo de tigre, como la llamo yo. La historia ya nos ha demostrado de que somos capaces como pueblo de hacerlo. Ahora toca mostrar de que somos capaces como ciudadanos. En ese tránsito entre el legado del siglo XIX que usted nos acaba de exponer, puede servir como brújula no para repetir lo que hicieron aquellos hombres y mujeres muy dignos, muy valiosos, sino para recuperar su espíritu. Ellos también vivieron entre las ruinas y la esperanza. Ellos también fueron llamados a fundar un país y aquellos muchos de sus intentos fracasos nos han dejado una enseñanza vital, que la libertad incluso en medio de la barbarie es siempre una posibilidad. Y que cuando esa posibilidad, distinguido profesor, se convierte en voluntad colectiva, entonces puede empezar la historia de verdad. Venezuela está hoy frente a ese umbral. Ya no es tiempo de lamentos ni de diagnósticos, es el tiempo de fundar, de crear, de imaginar un país libre y decente. Y si algo puede sostener esa esperanza, no va a ser el petróleo, ni el populismo, ni el mesianismo. Es el viejo y noble ideal de libertad, es el ideal liberal, que cada ser humano tiene derecho a vivir sin miedo, a pensar sin censura, a prosperar sin tutela, a ser parte de una comunidad política justa y libre. Ese es el liberalismo que necesita Venezuela. No el del manual ni del corazón, no el que repite fórmulas, sino el que forja destino. Un liberalismo con rostro humano, con alma republicana, con una vocación de país, como en la mujer venezolana, tostada, rubia, morena, blanca, india. Es el liberalismo nuestro autóctono, no interpolado de otras latitudes. Gracias, profesor, por su extraordinaria presentación. Gracias a toda la diáspora venezolana que nos ha acompañado. Gracias a quienes están en Venezuela, que sueñan con un futuro mejor. Gracias a María Corina Machado por ese sacrificio que está haciendo escondiéndose de la tiranía para que podamos tener un país libre. Gracias a Con Venezuela, gracias a 20 Venezuela, a todos los exiliados que siguen luchando por un país distinto. Gracias en nombre del Centro de Investigación Humanista y de Con Venezuela Chile. Y ahora, bueno, luego de esta contestación, vamos a pasar a un periodo de preguntas por parte de nuestro público. El equipo de Con Venezuela no sé si habrá, porque no he estado pendiente del chat ahorita. Vamos a ver si hay algunas preguntas acá que hayan realizado. Vamos a ver por acá. Vamos a empezar a ver las preguntas. Quiero hacer mayor número de las preguntas. ¿Dónde podemos encontrar los artículos? Profesor, quisiera preguntarle dónde podríamos encontrar los artículos de prensa de Miguel José Sanz para su lectura, pregunta José Daniel Silva. Luego tenemos acá, buenos días, soy Rubén Contreras, tuve problemas para enviar mi integración. Profesor Contreras, bienvenido, gran historiador venezolano. Vamos a ver acá otra pregunta. Me parece brillante esta exposición del profesor José Gregorio Contreras, ya que nos aclara la posición muy bien. Vamos a ver si hay preguntas. Una ocasión muy importante para reconocernos lo que fuimos como nación. Debería enviarle a María Corina esta grabación para que profundice el proyecto liberal. ¿Verdad? Ok. Prada Vázquez, qué orgullo pertenecer a un partido liberal. Saludos desde Estado Sucre. Excelente. ¿Qué opina del proyecto? Aquí viene una pregunta, profesor. ¿Qué opina del proyecto de Bolívar de la Gran Colombia y su espíritu liberal expresado en la Carta de Jamaica y el discurso de Angostura? Pregunta Ángel Gustavo Cabrera. Adelante, profesor.
Bueno, primero la que me hizo la pregunta, ¿dónde puedo encontrar los escritos, los artículos de San? El Semanario de Caracas, un periódico privado de la época que lo creó él mismo para exponer sus ideas. Miren tan comprometido como estaban esta gente. Y lo otro que opina del proyecto de Bolívar, ya lo hemos dicho, Bolívar acarició al liberalismo, pero no un liberalismo con la concepción de una república moderna, sino que planteaba, como ya lo dijimos, en esa idea de una constitución donde tener un gobierno fuerte. Y los liberales planteábamos que no necesariamente era eso lo que planteamos, sino que buscábamos seguridad y tranquilidad, pero sin invadir nuestra libertad. Yo respeto, me dice una cosa, yo respeto a Bolívar muchísimo como el hombre que nos dio la libertad, perdón, la independencia. Pero respeto, y te voy a responder también, respeto muchísimo a Páez, que nos dio la libertad y nos dio la república. Nos dio la república. Entonces, eran ideas en el momento que hay que entender las confrontaciones, y ya lo dijimos, triunfó el liberalismo frente a la idea política del Libertador. Libertador fue un gran, mejor dicho, fue exitoso en la estrategia militar para la independencia, pero en el tema político fue derrotado por el liberalismo en 1830, construyendo esa república, porque considero que para la época era difícil, en verdad, llevar a cabo la idea de la Gran Colombia. ¿Cómo crear una gran nación, una identidad de una gran república, si ni siquiera existíamos como nación? Apenas no, éramos pueblo, identificado por costumbres, por cosas que nos identificaban, pero identidad nacional, desde el punto de vista de lo que eso constituye, la nación que está ligado al tema económico, al tema de la identidad cultural, del manejo del autónomo de los recursos, eso no existía en esa Venezuela. Entonces, crearlo así no lo considero que era exitoso, y mucho menos planteándonos seguir con una república de los antiguos, donde ya estamos valorando la libertad individual, porque las viejas repúblicas lo que hacía era valorar la libertad pública, que era, bueno, la libertad de todos, pero la libertad privada comienza a discutirse con la república moderna. Entonces ya pasamos a una república de propietarios, que es lo que plantea el liberalismo. Entonces eso no lo compartía el Libertador. Por lo tanto, ahí yo tengo respeto a las ideas del Libertador, pero yo me caso con las ideas liberales. Bien, gracias, profesor José Gregorio Contreras, por su respuesta. Aquí hay una reflexión de donde nace, creo, una pregunta, que es bueno aclarársela a la diáspora, porque dice aquí un participante, no todo liberalismo es democrático, ni toda democracia es liberal. Creo que hay un error conceptual. Me gustaría que usted lo aclarara, profesor. Sí, mira, sin duda alguna, la democracia nació en el siglo V antes de Cristo, y después de allí más nunca se habló de democracia, porque allá era una sociedad esclavista donde todos en el ágora, allá con Pitágoras, podían tomar una decisión, solamente los que participaban en decisiones políticas. El liberalismo viene a decir, no, no solamente tienen que ser los que son ciudadanos en aquel momento, sino que todos podemos ser ciudadanos para tomar decisiones. Y si yo tengo la libertad que era lo que planteaba la democracia, yo tengo entonces que garantizar la libertad que es lo que viene a introducir el liberalismo con el constitucionalismo. Sin ese elemento es imposible la democracia. Yo le podría decir que se lea el libro de la democracia de Sartori, donde va a encontrar un capítulo ahí riquísimo acerca de este tema de lo que es la libertad y la democracia, la libertad positiva y la libertad negativa de Isaías Berlin, que eso nos permite entender bien qué diferencia hay, y que, como lo dije en la exposición, no puede haber democracia sin libertad. La democracia sin liberalismo. La democracia sin liberalismo nace muerta, porque toda esa división de poderes, todas las decisiones que vamos a tomar, tienen que tener un orden que los garantice. Y el constitucionalismo que plantea el liberalismo es una ley, es un garantismo para que tú tengas garantizados tus derechos para poder hacer las cosas, y además que tengas el respaldo de que eso lo puedes hacer. Del resto, no es posible la democracia, porque entonces sería una montonera tomando decisiones, y quién las garantiza. Entonces, sin duda alguna, como lo decía el profesor, es una confusión conceptual que es bueno aclarar. Gracias, profesor José Gregorio Contreras. Estamos viendo aquí otras preguntas. ¿Cómo cohesionar y hacer converger ese trípode para el sostén del pensamiento liberal en el ejercicio del poder de gobierno? Todo proceso histórico siempre han habido luchas entre las ideas, el pensamiento y el hombre. ¿Cómo cohesionar y hacer converger?
ese trípode, es decir, pensamiento, ideas y hombre, para el sostén del pensamiento liberal en ejercicio del poder del gobierno. Bueno, Buena pregunta, justamente adelante. es una pregunta compleja porque justamente eso es lo que nos invita a nosotros a reflexionar de cómo hacer posible pensamiento y acción. Y pensamiento y acción tienen precisamente que estar coordinadas. Debe haber algún escrito, algo que nos garantice. Para eso las constituciones que el liberalismo plantea, el constitucionalismo, para expresar en ella el proyecto de nación, más nada. Y que nos dé la posibilidad de. Eso es lo que podemos hacer. Y lo otro, aprovechando esa pregunta, es interesantísimo que uno se dice, bueno, ¿cómo combinar liberalismo, democracia y república? La república es colectivismo, liberalismo, individualidad, y democracia es también el gobierno de todos. Bueno, Tocqueville decía que los americanos lograron unir esas dos cosas. Yo creo que nosotros fuimos mucho más allá. Combinamos las tres y por eso que nos planteamos de un primer momento la construcción de una república liberal democrática. Imagínense ustedes, porque ya la democracia estaba inserto en nuestros tuétanos. También hay un pasaje, que aprovecho la pregunta, que me acordé ahorita, cuando Bolívar se encuentra con el negro primero. Y Páez le cuenta, esto lo cuenta Páez en su memoria, Páez le cuenta cómo el negro primero, que había sido realista, pasa a los patriotas. Y Bolívar le pregunta, mire, ¿cómo es eso? Y usted participó con los realistas. Y el negro primero dice, caramba, ya se lo dijeron a Bolívar. Entonces dice, bueno, yo participaba porque yo iba para buscar plata en el bolsillo, un uniforme para llevarle a tres personajes que ahorita no me recuerdo. Y en un momento de esas montoneras yo participaba y quería hacer arrase cuando estaban las batallas. Y un día, cuando da la batalla, que le va a quitarle los uniformes para agarrarle, le dice Páez, un momento, aquí no, aquí esta lucha continúa, esto no ha terminado. Y fue cuando nos habló, le dice la Bolívar, fue cuando nos habló entonces de la importancia que estábamos luchando por la diablocracia. No decía democracia, sino por la diablocracia, porque ya estaba en nuestros genes el tema de la democracia por derechos. Entonces, miren lo importante, que ya el negro primero no está peleando por el bolívar en el bolsillo ni por el uniforme, sino por una idea, un concepto. Bueno, ya aquí estamos viendo cómo hacer posible pensamiento y acción. Eso es importantísimo y por eso es que la formación, como lo decía en mi ponencia, lo ratificó Luis en su intervención, es importante el tema de la educación para poder impulsar las ideas liberales. Bien, por aquí pregunta una de nuestras participantes, Melania. Ella hace una reflexión y hace varias preguntas. Es evidente que nuestro presente es producto de cada acontecimiento de ayer, que hoy es la historia. Entonces, es importante tener conciencia de que la historia no es un pasado inerte. Al contrario, es de gran utilidad tenerla en cuenta, utilizarla. Fuente estratégica de información para tomar decisiones en el presente y su impacto en el futuro. Esta conciencia responsable debe ser factor que integre la formación ciudadana para nuestro desempeño como tal. ¿Cómo lograrlo? ¿Acaso con formación temprana en la educación regular, formación estratégica de ese mismo ciudadano que hoy pide cambio político, pero que es posible que estemos en condiciones de generarlo y garantizarlo? Una reflexión interesante. Creo que educación, educación y más educación, pero no educación de instrucción de conocimiento, educación ciudadana, formar ciudadanía, que es lo que nos acaba de decir el profesor Contreras. ¿Quiere comentar esa pregunta, esa reflexión, profesor? No, sin duda alguna, ella mismo lo ha dicho, tiene que comenzar una formación temprana que tiene que comenzar de nuestros hogares. Mire, es tan importante el tema de la formación que yo digo, ¿cómo que una generación en Venezuela que no ha conocido más nada que lo que estamos viviendo actualmente no ha apoyado esa desgracia y defiende la democracia? Bueno, porque en nuestros hogares de alguna manera se han dado actuaciones democráticas que si bien no las tenemos claras, en el ejercicio de las mismas los vamos aplicando y por eso es que la democracia se ha convertido en un gen que llevamos en nuestros genes que nos permite defenderla. Por eso es, como tú lo has dicho, una educación ciudadana, cívica, que desde que comencemos en nuestros hogares para darle a nuestros hijos la importancia de la propiedad, de la libertad, del respeto. Y algo bien importante que tenemos que tener claro, liberalismo es responsabilidad. Liberalismo sin responsabilidad no es liberalismo. Nosotros tenemos que tener claro que toda acción nuestra tiene una consecuencia y por eso es que el liberalismo nunca puede ir en desmedro de los derechos del otro. Siempre tiene desde la concepción individual, pero entendiendo que tengo otro al frente al cual también tengo que respetarle sus derechos. Perfecto, gracias, profesor. Por aquí Jairo pregunta una pregunta interesante. Profesor, ¿usted cree que los seguidores de Locke, padre del liberalismo del siglo XIX, impulsor de las revoluciones francesas del 789, norteamericana del 776 y latina de 1800, apoyados por Stuart Mills,
Mills Juan, Stewart, ok. por Kant, hoy es hipócrita como sus opositores Hobbes de la monarquía y Filme, el del derecho divino. Hizo esta pregunta, no sé si Mira, no, quiere no, decir bueno, algo. ahí ameritaría otra ponencia porque yo tengo mis diferencias entre John Locke y Hobbes. Unos dicen que Locke es el padre del liberalismo y yo considero que el padre del liberalismo es Hobbes, porque Hobbes es quien comienza a hablar del egoísmo racional. Y es allí donde está la fuente del liberalismo, porque a veces han querido matar el liberalismo con el tema del egoísmo y no el egoísmo racional combinado con la responsabilidad, creo yo que es el padre de lo que nosotros entendemos por liberalismo. Por lo tanto, es interesante, pero como todo elemento académico, amerita una discusión más profunda que se nos iría el tiempo aquí para otra ponencia más. Gracias, profesor. Aquí hay preguntas interesantes. Bueno, les recordamos a nuestra diáspora de quienes están en Venezuela que estas grabaciones de este diplomado están en los canales de Con Venezuela Chile y del Centro de Investigación Humanista y que estén atentos de nuestras redes porque va a ser retransmitido como si fuese la primera clase. Ahí el equipo de Con Venezuela Chile va a poner en las redes, por ejemplo, la semana que viene, clase número 1, estén atentos y entonces podrán ver esa clase durante una semana. Y así vamos a ir repitiéndolo porque verdaderamente, gracias a ustedes, porque este diplomado no hubiese existido si no está la presencia de 150 personas durante 12 domingos. Así que ustedes construyeron este diplomado. Dice las palabras, propongo ser incluidas como una ponencia el día de hoy. Doctor. Gracias, gracias por lo que me toca. Aquí está esa ponencia, ok, excelente, excelente, profesor Contreras. Muchas felicitaciones, profesor Contreras. Muchas, bueno, profesor Contreras es un extraordinario profesor, un magnífico profesor de la universidad. Así que hoy se mostró, digamos, esa costura docente. Vamos a ver si conseguimos otra pregunta. Pregunta acá, Rafael pregunta, ¿por qué Páez se plegó a una corriente conservadora que dejaba a un lado el pensamiento de la ilustración? Pregunta Rafael. ¿Puede contestarla? Bueno, mira, lo que pasa es que hay que entender el contexto político. Vuelvo a lo mismo. Páez, a los inicios de la República, se rodea de los liberales más connotados, como Santos Michelena, para llevar a cabo la discusión, o mejor dicho, la concreción o el inicio de la concreción de la República. Pero después el desenvolvimiento de las luchas entre oligarcas, godos, va dando una diferenciación entre lo que va a ser las luchas liberales y Páez, que también lo diría yo, lo ensalzan con ese tema del caudillo. Bueno, sin duda alguna se convierte entonces en el líder de un bando político, por decirlo así, porque fueron dos partidos, conservadores y liberales, como lo planteaba Antonio Locadio Guzmán, que era necesario. Y él se hace pues el líder de esa corriente política que sin duda alguna jugaba un papel importante y él como caudillo necesitaba tener una fuerza política. Entonces esa división lo lleva a eso. Son contextos políticos que hay que entenderlo para el momento. Por eso es que yo creo que no hay que evaluarlo sin tener claro que eso jugaba para el momento histórico del que estamos hablando. Aquí, gracias, profesor, por la respuesta. Aquí hay una pregunta de José que me parece interesante. Dice, en medio de una reflexión, él pregunta, ¿cómo podrá implementarse un proyecto liberal en la Venezuela dadas las condiciones actuales? Pregunta también, ¿es la Constitución de 1961 liberal? Antes de que ustedes respondan, quiero decirles, invitarlos a ver un documental sale de lo histórico, pero tiene que ver también con el esfuerzo personal, con el desarrollo personal. El documental sobre la historia de Billy Joel, de dónde salió, cómo era. O sea, yo creo que aquí el impulso personal de la búsqueda de mérito individual y del trabajo personal tiene mucho. Si voy a esperar que me llegue la riqueza del cielo en un quino, yo creo que no estamos construyendo nación. Profesor, ¿puede responder eso? ¿Cómo podrá Sí. implementarse un proyecto liberal en la Venezuela dadas las condiciones actuales? Bueno, te tengo una buena noticia. No es que estamos preparados para eso. Venezuela, tierra de gracia, lo plantea. Y para esto se requiere es que nos preparemos como nos estamos preparando. Entender que la inversión extranjera puede venir al país, no cerrarnos al capital extranjero, que es una de las cosas que cuando estudiamos el siglo XIX, como decía Antonio Locayo Guzmán, que era necesario traer
la inmigración hacia Venezuela para poder llevar una mano de obra especializada en los temas que nosotros no éramos especialistas, traer el tema de la tecnología y todo ese intercambio comercial es fundamental. Y lo bueno es que nuestra líder está clarísima sobre el hot energético, de las posibilidades y potencialidades que tiene Venezuela para que cuando venga ya ese cambio político e institucional que viene para Venezuela, estemos preparados para llevar a cabo la implementación de las ideas liberales, sin duda alguna. Sí, sí. Aquí pregúnteme, perdona, profesor, que las preguntas a veces te parecen muy sencillas para usted, pero la diáspora y nuestro público quiere saber, ¿no? Y aquí hay una pregunta que es interesante. El proceso liberal que lidera nuestra máxima líder María Corina, ¿en qué momentos se diferencia, qué diferencias tiene del liberalismo del siglo XIX? Pregunta una participante. No, la diferencia que podemos decir nosotros es el tiempo que hemos madurado, donde ya las ideas tienen conciencia de cómo implementarse, pero nosotros nos basamos en el liberalismo clásico y teniendo claro también que la realidad venezolana es la realidad venezolana, es un contexto histórico en el cual de ideas como esta tenemos que adaptarlo, porque hay un autor que tiene un libro que se llama Liberalismo Viejo y Liberalismo Nuevo, Melchior, que él dice, pues, hay diferentes tipos de liberalismo de acuerdo a las circunstancias. Y nosotros tenemos que ver cómo adaptamos esas ideas del liberalismo clásico a nuestra Venezuela. Ahora, ¿en qué más que diferencia tenemos coincidencia? ¿Qué es lo que planteaban nuestros padres creadores? La defensa de la propiedad privada. Y ya eso es la leitmotiv del liberalismo es precisamente propiedad. Somos libres en la medida que tenemos propiedad y en la medida que nos preparamos para hacer posible nuestro sueño. Entonces nosotros, por ejemplo, si mañana en esas discusiones que vamos a dar, yo soy de los que creo que un liberal tiene que dar las herramientas para que cada quien desarrolle las capacidades que tiene y ese aporte lo haga a nuestro Estado. Tiene que haber, si hay una persona pobre que no tiene, pobre no, que bueno, que no tenga los recursos, el Estado debe garantizarle por lo menos educación para que él en esa educación pueda prepararse y dé aportes al Estado. Eso ya lo ha estudiado Sen en su libro Desarrollo y Libertad. Hay muchísimas cosas en estos tiempos para que esas ideas que ya hemos discutido y han pasado muchas aguas bajo el puente para que podamos pues ir desarrollando con los errores y aciertos que se han dado nosotros ideas que nos permitan alcanzar el éxito en la implementación de un modelo liberal. Gracias, profesor Contreras. Bueno, y aprovecho hablando de mérito, el mérito que cada uno de nosotros podamos desarrollar dentro de la construcción de un país, de una nación, como lo ha reafirmado nuestro querido ponente de hoy, tiene que ver con la construcción de ese Estado liberal. Y hablando de méritos, quiero recomendar este libro de, el coordinador de Con Venezuela Chile, Alexander José Maita, El significado de Venezuela, que no solamente leí de manera prolija, sino que él me dio la oportunidad de hacerle el prólogo. Así que yo lo quiero recomendar. Este es un extraordinario ejercicio de reflexión venezolana, no es un texto de estudio, es un ejercicio de ciudadanía, es un ejercicio de mérito, es un ejercicio de reflexión personal. Por eso lo quiero recomendar. Está en Amazon, lo pueden adquirir en Amazon a un precio bastante solidario. Profesor José Gregorio Contreras, déjame ver si tenemos otra pregunta. Aquí está el profesor Rubén Contreras, un gran historiador venezolano, reflexiona y dice, cito, la educación ciudadana es importante para preservar la libertad. En lo personal considero que la democratización en Venezuela planteada por Luis Bertrand Prieto Figueroa contribuyó mucho en el desarrollo de nuestro país, pero que obviamos cómo incluir en la currícula la materia referida a la forma de educar para la democratización. Importantísima reflexión, que es parte de esa reflexión de formación ciudadana. Crear cuadros de formación ciudadana, por cierto, está en el tintero, damas y caballeros, que vamos a hacer no unos diplomados tan largos, sino unos talleres de ciudadanía y los vamos a ofrecer, por supuesto, gratuitamente a la sociedad, a la colectividad, para que se vayan sumando y por favor, cuando ustedes vean a personas que pudieran estar interesadas dentro de estos talleres de ciudadanía, nosotros estaremos a gusto para hacerlo. Pues, ¿no? Ya estamos pensando en eso, estamos construyéndolos. Bien, se ha incluido, ok. Mire, profesor Contreras, no hay más preguntas.
Estamos absolutamente complacidos de que el final de este diplomado haya sido con este broche de oro que es usted y su sabiduría, su conocimiento. Eh, Creo que ya hemos terminado la parte de las preguntas. Voy a ceder la palabra al coordinador del Comando con Venezuela, al licenciado Ender Sandrea, del Movimiento Ciudadano con Venezuela. Y luego él cederá la palabra al ingeniero César Rodríguez Salazar. Por mi parte, me despido. Ha sido un gran honor acompañarles durante estas 12 semanas, eh, además muy placenteras. Nos seguiremos viendo en las redes sociales y por favor estén pendientes de nuestras redes quienes se perdieron las primeras clases porque vamos a volver a colocarlas como si fuese la clase del momento. Don Luis Ender Manuel, Sandrea, ajá, adelante. discúlpame antes de dar la pregunta. Yo creo, Adelante. quiero cerrar esta discusión, estas intervenciones, con una cita importantísima que me ha parecido brillante y yo me he preguntado, ¿por qué en la historiografía venezolana, teniéndose conciencia de esto, al liberalismo no se le ha dado el trato que debe dárselo? Entonces, para cerrar la discusión, le voy a dejar o le voy a decir una cita muy corta de tres historiadoras brillantes: Elena Plaza, Guerrero y Carole Leal, la esposa del doctor Castro Leiva. Ella, en un trabajo que le pidieron para un libro, así como esto que tú estás haciendo, que lo hacen la librería Marcial Pons de España, hizo un trabajo para el liberalismo en el 2012, mírame, en el 2012, y ellos hicieron un trabajo denominado Amigos de la Libertad, Presencias Liberales en Venezuela de 1750 a 1850. Y ellos citan un trabajo de Llanes y Mendoza y de Blanco Aspuria. Y dice lo siguiente, para que les quede esto a ustedes allí como me quedó a mí. Dice así: un ensayo sobre el liberalismo y de la evolución histórica del concepto liberal en Venezuela debería comenzar por interrogarse por qué el tema ha tenido tan poco peso en el ámbito de la historiografía nacional. Lo están diciendo tres historiadoras. La revisión historiográfica, así como el examen de la evolución del concepto en el periodo que corre entre 1750 y 1850, revelan una carencia significativa del tratamiento sistemático del tema, en claro contraste con la riqueza de sus fuentes publicadas. Yo diría, hay que ir más allá. No nos quedamos en 1750 y 1850. Todo lo que se da desde 1850 hasta finales del siglo XX es una cosa importantísima que debemos estudiar y que la historiografía venezolana tiene una deuda para revisar y poner las cosas en su santo lugar. Gracias, Luis Manuel. Gracias. Se me quedaba por aquí en el tintero algo. Ángel Gustavo Cabrera nos invita a leer su novela, magnífico, escrita que está sobre nuestra historia. Se llama Eleonora, perfume de otros tiempos. Esa novela está en Amazon. Amazon es buenísimo, porque uno lo puede comprar aunque esté en donde esté, menos en China, porque no permite meter los libros de Amazon. Pero él recomienda esta novela, Eleonora, perfume de otros tiempos. Voy a comprarla, voy a comprarla. Y aprovecho yo de invitar también a comprar una que se llama Después que me fui, que es mía y está en Amazon también. Bien, ha sido fabuloso esta clase. Bueno, don Ender Sandrea, coordinador del Movimiento Ciudadano con Venezuela, tiene la palabra y después, por favor, don Ender, dé la palabra al ingeniero César Rodríguez Salazar. Gracias a él y a su valioso equipo que este diplomado se ha llevado en cuenta. El ingeniero César Rodríguez Salazar es de la gente del petróleo, a quienes saludo muy especialmente y felicito por tener entre sus filas a una persona de las condiciones personales y profesionales del ingeniero César Rodríguez Salazar. Bien, don Ender, tiene usted el derecho de palabra. Muy buenas tardes a todos. ¿Me escucho? Perfecto. Ya. Perfecto, se escucha Buenas claro. tardes. Bueno, primero que nada, darle las gracias al profesor José Gregorio Contreras por su excelente participación en la actividad, en la jornada del día de hoy, así como también a todos los profesores, los ponentes que tuvimos durante las 12 jornadas de este importante diplomado. Un reto que asumimos desde un inicio con mucho nerviosismo, pero sabíamos que se dio en todos los aspectos. Una participación excelente
con un promedio de casi 150 personas diarias en cada una de las actividades, cada domingo que tuvimos. Eso para nosotros es de mucho orgullo y de mucho beneplácito ver cómo cada uno de ustedes, y de verdad los felicito a cada uno de los participantes por disponer de ese valioso tiempo de 2 horas aproximadamente todos los domingos, tanto para los compañeros que están en Venezuela como los compañeros que estamos en el exterior. Sabemos que 2 horas de tiempo es algo importante para dedicarle a nuestro país, sobre todo a nuestra historia de Venezuela, como bien se llamó el diplomado, la historia de Venezuela y su porvenir. Así que, queridos compañeros y profesores y amigos, de verdad que hoy cerramos un capítulo que nos ha permitido mirar con nuevos ojos nuestra historia. De verdad que no para quedarnos en el pasado, sino como proyección con mayor claridad para el futuro y el porvenir que nos viene no muy lejano. Este diplomado no ha sido solo como un recorrido, hechos, fechas, personajes, sino como una experiencia de comprensión profunda de quiénes somos como nación, primeramente, de los aciertos, de los errores que hemos tenido, que nos ha traído hasta donde estamos, en la situación que nos encontramos como país, como nación, como ciudadanos. Y de las oportunidades que todavía tenemos, porque tenemos un camino que reconstruir juntos, porque soñamos un país grande, como bien lo dice María Corina. La reconstrucción de Venezuela va a ser de todo, no solamente de los que están en nuestro país, sino de toda esa diáspora, esos más de 9 millones de venezolanos que salimos por distintas razones y que hoy estamos muy cerca de volver a nuestra casa para reconstruirla nuevamente. Hemos visto cómo Venezuela en los últimos años ha sido una cuna de lucha de libertad, gestas históricas, heroicas, pero también con escenarios y desafíos que nosotros mismos nos estamos dando, que nosotros mismos nos interpelamos. Y si algo nos queda claro es que el porvenir, el desarrollo y sobre todo esa confianza de cada uno de nosotros por volver, por reconstruir nuestra patria, por la patria que soñamos, por la patria que queremos, está a la vuelta de la esquina. Si nuestra preparación es algo fundamental, es algo fundamental. La experiencia que hemos tenido, esa diáspora que salió en cada uno de los países, esos conocimientos que hemos obtenido en cada uno de los países, los tenemos que poner en práctica en nuestro país cuando regresemos a nuestra casa. Este conocimiento no se queda ahí, no se puede quedar ni en libros ni en memoria. Se tiene que convertir en hechos que nos va a dar una participación cívica, una voz clara frente a la injusticia y ante el totalitarismo de la dictadura de Nicolás Maduro. Que eso ha sido como algo que nos ha marcado, que nos ha separado de la familia, que nos ha llevado a tal punto de dividir la sociedad entre izquierda, derecha, rojos, azules, amigos, enemigos, muchas cosas de eso. De verdad que con mucho orgullo le doy las gracias a todos los participantes y a todos esos ponentes por estar con nosotros en este espacio por 2 horas, así como también al Comando con Venezuela, bajo la dirección de Alexander Maita, nuestro director, al Centro Humanista, que también nos brindó ese apoyo incondicional, los profesor Luis Marcano, al ingeniero César Rodríguez y todo su equipo del equipo de formación de 20 Chile, y en mi condición de coordinador de organización de 20 y del comando, de verdad agradecidos eternamente con todo lo que se hizo, todo lo que se realizó, todas esas clases que tuvieron ponentes de mucha calidad. No los voy a nombrar por, por respeto y porque sé que todos, sin ningún tipo de distinción, había mucho calibre en este diplomado, muchos ponentes con mucho currículo académico, experiencias profesionales, que hoy nos dieron esa ventana y esa luz para que todos los venezolanos dentro de nuestro país y fuera de él estuviéramos o nos actualizáramos sobre la historia de Venezuela y su porvenir. De verdad que muchas gracias y Dios me los bendiga a todos. Don César. Buenas tardes, gracias Luis Manuel. Bueno, nos complace informar que tenemos unos 570 participantes de 26 países.
en este diplomado, pero adicional tenemos 146 personas que han estado participando todos los domingos, pero que no están inscritos. A estas personas que no están inscritos se le agradece, por favor, enviar una nota al correo equipolideramás@gmail.com. En cuanto a la parte digamos, del trabajo de grado, ya se le envió a su correo el día de ayer las pautas para hacer el trabajo como tal, el trabajo final. Sin embargo, ahí la estructura sugerida es muy sencilla, una introducción, el desarrollo y las conclusiones, y digamos, el tipo de letra o formato está bien especificado para ese trabajo. Queremos decirle que estamos planificando que el cierre o el acto final de este diplomado lo estamos planificando para el día 23 de agosto, un día sábado, toda vez confirmemos las instalaciones con el Congreso. Allí estarían participando las personas, por supuesto, que están acá en Chile, y por supuesto a los que están fuera del país, los certificados se les estaría enviando a su correo. Estamos bastante agradecidos por el doctor Contreras por su brillante participación, bastante clara, bastante nítida. Yo creo que la participación fue masiva y el agradecimiento, digamos, de parte de la audiencia fue masiva realmente. Lo esperamos entonces prontamente. Toda vez que ustedes, por favor, le pedimos que los trabajos de grado, los trabajos que van a trabajo final, no esperen digamos, la fecha tope, lo pueden enviar ya de una sola vez y eso nos da tiempo para su evaluación como tal. Entonces, con esto finalizamos. Realmente yo creo que difícilmente haya otro diplomado con tanto talento, tantos expositores, tanto talento que se ha logrado reunir en este diplomado. Muchísimas gracias a todos, feliz fin de semana y lo esperamos con su trabajo final para ser evaluado y se le informará por correo también quienes estarían clasificando para optar al diploma, el diploma del Diplomado Historia de Venezuela y su porvenir. Muchísimas gracias, buenas tardes, feliz fin de semana.